The imperfect tense. The other tense used to describe past actions. The conjugation of ER verbs. Let's conjugate the verb hablar in the imperfect form. Yo hablaba. Tú hablabas. Él, ella, usted hablaba. Nosotros hablábamos. Vosotros hablabais. Ellos, ellas, ustedes hablaban. Notice the accent mark in the nosotros form and also the first person yo and the third person singular él, ella, usted are exactly the same. There are no irregular ER verbs in the imperfect. The conjugation of ER verbs. For example, the verb comer. Yo comía. Tú comías. Él, ella, usted comía. Nosotros comíamos. Vosotros comíais. Ellos, ellas, ustedes comían. All forms have a written accent over the I. The yo and third person singular are exactly the same. There are no irregular ER verbs in the imperfect. The conjugation of IR verbs. For example, the verb escribir. Yo escribía. Tú escribías. Él, ella, usted escribía. Nosotros escribíamos. Vosotros escribíais. Ellos, ellas, ustedes escribían. Notice again, all forms have a written accent over the I. The yo form and él, ella, usted form are exactly the same. There are no irregular IR verbs in the imperfect. Notice that the conjugation of IR verbs is identical that of ER verbs. There are only 3 irregular verbs. The verb ser. Yo era. Tú eras. Él, ella, usted era. Nosotros éramos. Vosotros erais. Ellos, ellas, ustedes eran. Notice the accent mark in the nosotros form. Again, the yo and third person singular are exactly the same. The verb ir. Yo iba. Tú ibas. Él, ella, usted iba. Nosotros íbamos. Vosotros ibais. Ellos, ellas, ustedes iban. Notice again the written accent mark in the nosotros form. The verb ver. Yo veía. Tú veías. Él, ella, usted veía. Nosotros veíamos. Vosotros veíais. Ellos, ellas, ustedes veían. Notice again, all forms have a written accent over the I. The use of the imperfect. The imperfect is always used to express age and time of day in the past. Yo tenía 15 años cuando aprendí a manejar. Eran las 10 cuando el tren llegó a la estación. While the preterite tense is used to describe actions viewed as completed, the imperfect is used to express that which happened habitually, express ongoing actions and states in the past, without reference to their beginning or ending, express mental, physical, and emotional states in the past, describe scenarios and situations in the past, express indirect statements. Let's try to understand a little bit better the use of the imperfect. Expressing the habitual. This is translated in English as used to or would. One of the classic uses of the imperfect is to describe our childhood habits and activities. Cuando yo era niño, yo siempre estudiaba solo en mi cuarto.
Jugaba con mis amiguitos todos los días. Cuando yo era niño, yo comía cereal cada mañana. Leía libros de cuentos todo el tiempo. Iba todos los veranos a Disneylandia con mis padres. Of course, the imperfect is not limited to discussing childhood activities. Any habitual activities are expressed in the imperfect. Pedro comía en ese restaurante todos los sábados. Ana iba de compras todo el tiempo. Express ongoing actions and states in the past without reference to the beginning or ending. Expressing the ongoing. This happens in English using the verb was, were, and a second verb with the ing ending. The imperfect expresses something that was happening at a given time without reference to its beginning or ending. Roberto estudiaba en su cuarto. Ayer, a eso de las 4, yo leía el periódico mientras mi esposa miraba la tele. Frequently, the ongoing action is interrupted by another abrupt or completed action that is expressed, of course, in the preterite. Pedro estudiaba en su cuarto cuando el teléfono sonó. Estudiaba, the imperfect tense, translated in English as was studying. Sonó, the preterite tense. Conversábamos con el dependiente cuando Lourdes entró en la joyería. Express mental, physical and emotional states in the past. Alicia estaba contenta durante el concierto. Nos sentíamos mal después de comer allí. De niño, yo siempre creía en Santa Claus. Describing scenarios and situations. Era un día triste. Hacía muy mal tiempo y llovía. Yo leía en mi cuarto y esperaba una llamada telefónica. Anita practicaba el piano en la sala y los niños jugaban a la pata coja en el garaje. Expressing indirect statements. Carlos dijo que Juan venía a mi casa a las 8. Carlos dijo que is the introductory phrase and it is in the preterite. Juan venía a mi casa a las 8. The verb venía is in the imperfect. Let's go over the imperfect again. The imperfect is used to describe age and time of day in the past. Yo tenía 30 años cuando me casé. Eran las 3 cuando Hugo llegó. Habitual action. This is translated as used to or would. De niño, yo siempre comía cereal. Íbamos al parque con frecuencia. Hablábamos español en nuestra casa. Ongoing action. This is translated as was, were, and a second verb with the ing ending. Carlos leía el periódico mientras su hijo cortaba el césped. Description. Setting the scene. Era un día muy lúgubre. El cielo estaba nublado y llovía a cántaros. Mental, physical and emotional states. Juan pensaba que necesitaba más dinero del que tenía para el viaje. Indirect statements. Pancho dijo que su hermano vendía su coche.